Usted sabe que yo soy, en materia penal, abolicionista. Estoy en contra de la represión y de los supuestos efectos que causaría una represión en materia criminal. Pero ahora se ha instalado en estos días, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo en el mundo, pero particularmente en la Argentina, y lo voy a referir al tema en Córdoba, el tema, porque lo dijo hoy un ministro, el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, luego que el gobernador hiciera unos anuncios acerca de algunas medidas que se van a aplicar en Córdoba a partir del día lunes, que no quería criminalizar la pandemia, pero está criminalizada de hecho y de derecho. Por ejemplo, en la cárcel en Bower, para no dar la libertad a muchos que estaban afectados de COVID, ¿qué hizo la provincia? Hizo una carpa donde alojó a los presos que se encontraban, para no darle la libertad y no seguir, por ejemplo, en la conducta del Servicio Penitenciario y de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, para no darle la libertad o no mandarlo a un centro hospitalario, las medidas que creyeron más oportunas. Yo pensé que frente a estas personas que violan sistemáticamente con las convocatorias a estos encuentros clandestinos, a estas personas a las que se indica como responsables de la organización, preparación, organización, explotación y lucro con motivo de la realización de encuentros que son algunos multitudinarios, le aplican una disposición del Código Penal vinculado al tema de la salud. Le han oído nombrar probablemente el artículo 205, que dice que como tiene una pena muy baja, es excarcelable. Pero podrían haber montado también una carpa en Bower para mantener a esas personas transitoriamente hasta que se realizaran algunas de las decisiones más importantes vinculadas a la causa penal que se les había formado. Pero no ha habido tal conducta. En definitiva, hay una actitud permisiva, a mi entender, por lo menos a mi entender. Por eso yo podía pensar que algunos creen que he entrado en un conflicto con mi ideología, o con mis pensamientos, o con lo que vengo pregonando desde hace tantos años. Hay situaciones extraordinarias en la vida que ponen a prueba la fidelidad de algunos, la mía, por ejemplo, con las ideas que pregono permanentemente. El doctor Oscar Atienza, un médico calificadísimo, viene sosteniendo una prédica constante referida al tema que nos aflige, que nos atormenta y que nos hace morir y vivir en un estado de zozobra, de incertidumbre y de inquietud. Frente a las medidas que ha tomado, que todo el mundo ya las conoce, este programa se está grabando el viernes a las 5:30 de la tarde, el gobierno de la provincia de Córdoba, que supuestamente habría impuesto a partir del día, o impondría a partir del día de una, algunas restricciones. ¿Cuál es su opinión? Bueno, llegan un poco tarde. Digo, en principio llegan por lo menos 60 días tardes estas medidas. Córdoba llega al nivel de tomar una medida de tipo fase 1 porque en realidad la situación ya es extremadamente grave. Prácticamente se impone sola la medida, ni siquiera hace falta que el gobernador la tome. Se crea y se genera casi un consenso social para que esa medida termine efectivizada, producto de la cantidad de casos que tiene Córdoba. Está por encima de Uruguay y Uruguay es el país con mayor cantidad de casos a nivel mundial. Los indicadores de Córdoba dan pánico, dan miedo y no creo que con estas medidas que se están tomando ahora se logre frenar lo que realmente viene, porque cada una de estas medidas necesitan por lo menos de entre 20 y 25 días para que tengan un buen efecto para el nivel de casos que tiene la provincia de Córdoba. Así es que yo creo que yo no era partidario de la fase 1, nunca fui, creo que había otro modo de había muchísimas medidas para tomar prematuramente y que no llegáramos a este nivel. Pero en este nivel me parece que ni siquiera las medidas que han tomado son suficientes, me parece que hay que ir un poquito más allá,
porque ya tenemos un sistema colapsado, está más del 130% de ocupación el sistema sanitario de Córdoba. Recién con ese nivel de ocupación se toman medidas y esas medidas van a ser insuficientes porque ya el colapso está. Pero además nos faltan caminar unos 20 días, ¿sí? 20 días que es el arrastre que tiene el virus. La foto, siempre decimos que la foto de hoy en realidad corresponde a 20 días atrás, así que la foto del día de hoy, lo que está pasando hoy con la sociedad, el nivel de contagio de hoy, lo vamos a ver dentro de 20 días, así es que es un momento complejo para la ciudad, para la ciudadanía de Córdoba, para la provincia de Córdoba. Creo que no alcanzan las medidas, me parece que tendrían que ser un poco más claras, porque al día de hoy, por ejemplo, no sabemos si va a estar permitido circular en el día, si vamos a necesitar permiso. Eso no está totalmente claro. Sabemos que hay algunas restricciones, sabemos que algunos comercios van a cerrar, pero tampoco sabemos cuáles son los comercios que van a cerrar. Falta un poquito la letra fina. Tendrán que salir a aclararla y ajustar un poco más el tema de los controles. Porque otro de los temas, de los grandes problemas de Córdoba, es que adhiere a algunos DNU, pero después no realiza los controles efectivos. Entonces la gente está confundida en la calle, sale a caminar, sale a dar vueltas y no sabe si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Ya vamos a ver las medidas que usted propicia, las que cree, y por qué hemos llegado, porque es una de las preguntas que se hace, por qué hemos llegado, y sobre todo en Córdoba, a esta situación. La diputada Brenda Austin de Juntos por el Cambio también tiene una prédica respecto a la presidencialidad en la cuestión educativa, particularmente, entre muchas otras posturas que tiene, que la podemos seguir o no, pero no es materia de discusión, que en todo caso que lo hagan sus contrincantes políticos. Pero el tema este de la presidencialidad tiene una incidencia, la cuestión de los niños y de los jóvenes asistiendo o no asistiendo a las escuelas. Mire, lo primero que quiero decir es que es importante reconocer la importancia de la escuela y la importancia del derecho a la educación como un factor que está en juego en estas falsas antinomias que se construyeron desde el año pasado, que al principio era economía y salud, después educación y salud, y lo que vemos al final del camino es que todas las cuestiones están relacionadas. Si no, vayamos a ver lo que está pasando en esos datos tan dolorosos en todo el país, donde en los grandes conurbanos hay 7 de cada 10 chicos y chicas viviendo en contextos de pobreza, creciendo, desarrollándose allí, y donde la escuela quizás era el único espacio donde recibían un plato caliente de comida, el espacio donde podían denunciar y las docentes ver las situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, el espacio de relacionarse con los pares, y obviamente también el espacio para aprender a cuidarse, para trabajar en hábitos y en reglas de cuidado. ¿Qué mostró el recorrido del mundo en esto? Porque para mí es muy importante que nosotros, cuando tomamos decisiones epidemiológicas, lo hagamos basados en la evidencia. El mundo empezó pensando que los niños eran los supercontagiadores, como en las gripes. Y a pocos meses de iniciados los cierres en un montón de países, en casi todos los países del mundo, empezó un proceso inverso, al darse cuenta que sobre todo los más pequeños no eran grandes transmisores de la enfermedad. UNICEF hizo un estudio sobre 191 países y no encontró correlación directa que pudiera justificar que el cierre de escuelas bajaba las tasas de contagio. Lo propio hizo un estudio del Centro Europeo vinculado a la propagación de enfermedades sobre más de 35 países de la región. Y digo, alguien podría decir, bueno, esto no es Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Cuando algún día nos animamos a intentar reabrir las escuelas a comienzos de este año, un año tarde, lo que mostraron los indicadores epidemiológicos fue lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, Ciudad de Buenos Aires, que tanto estuvo en la discusión en las últimas semanas, Ciudad de Buenos Aires, el indicador de una aplicación que creó el gobierno nacional que se llama Cuidar Escuelas, mostró que solamente un 0,9% de los chicos se contrajeron COVID y un 4,6, 4,7% de los docentes, es decir, menos de un 5%. Para no marearnos, decir nada más que estos números están por debajo del promedio de contagios que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente cuando hay un incremento de casos, cuando hay un aumento de situaciones tan críticas como la que vive Córdoba, claro que hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas en los lugares que hemos visto que son los lugares donde se producen los contagios. Y la escuela no está siendo ese actor, ese vector de propagación. Entonces, cuando ponemos en la balanza,
qué medida tomamos y qué daño generamos, y nos damos cuenta que más de 1,5 millones de chicos dejaron la escuela, nos damos cuenta que un montón de estos chicos perdieron procesos de aprendizaje porque no tenían conectividad. 1 de cada 2 hogares no tiene computadoras en su casa para el desarrollo de las tareas educativas. Cuando ponemos en la balanza, llegamos a la conclusión, por lo menos nosotros, desde la defensa del derecho a la educación, de esta premisa, y cierro con esto, que las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Y la traigo a colación porque no es una afirmación necia, no dice no hay que cerrar escuelas. Después dice, volver sobre eso porque es un punto para mí muy importante que usted viene desplegando. Mariano Berlín, sacerdote católico vastamente conocido, ¿qué es lo prioritario en el campo social en el que usted se maneja frente a esta enfermedad? Claramente comer, o sea, cuidar la salud por supuesto es imprescindible, pero también comer. Hay gente que por ahí ha perdido changa, laburo. Claramente comer. Sí. En los lugares más vulnerables donde se vive al día, el que no come no tiene salud tampoco, ¿no? Entonces, por ahí ver cómo se resuelve eso. Sin entrar en la cuestión más profunda que es la pobreza estructural, que supone generar fuente de trabajo genuina, quizás no sé el momento para pensar eso más de fondo, pero sí por lo menos para ir proyectando hacia adelante cómo vamos a salir de esto, ¿no? O sea, generando fuente de trabajo genuina. Hoy la prioridad es comer. Sí creo, y coincido o uniendo un poco las cosas que dijeron los dos que me antecedieron. Atienza y Austin. Sí. Me parece que a mí me da la impresión de que es imposible saber, por lo menos para uno que lo ve desde afuera, pues yo no soy epidemiólogo, no estoy en el tema, ni mucho menos, se me hace que es muy difícil saber dónde realmente están los focos de contagio cuando a la vez que se abrieron las escuelas tenés campeonatos de fútbol clandestino por todos lados en el barrio, hay campeonatos interbarriales que habitualmente eran cada 15 días porque una vez toca de local y otra de visitante, y desde que empezó la pandemia en plena restricción son todos los días, o sea, todos los días 500 personas tomando todo el mismo pico, amontonados. Fiestas clandestinas, yo por lo menos entiendo que esto no pasa en mi barrio, no pasa en todos lados, lo digo en primera persona porque lo veo, por la cancha está al frente de la parroquia. Fiesta clandestina por todos lados, 3, 4, 5 por sábado en un radio de 10 cuadras. Yo digo, es imposible saber cuáles son las prioridades si las cosas que evidentemente no son esenciales no se están cuidando, ¿no? Entonces, si no se suprime eso, es muy difícil saber cuáles son las cosas que verdaderamente se pueden abrir, que son imprescindibles, que se puede continuar, y cuáles no, porque los contagios se están dando por lugares que son absolutamente no esenciales, ¿no? Héctor Tito Lobo es un militante y además ocupa un cargo jerárquico en el área del Ministerio de Transporte de la Nación, pero un militante de Frente de Todos. Así es. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Con respecto a este tema que estamos tratando. Sí. Porque advierto que Córdoba, por ejemplo, marca una diferencia con las iniciativas del gobierno nacional. En una palabra no le da bola. Sí, es lo que recién comentaba fuera de cámara. Creo de que, como decía el doctor, coincido totalmente. Con Atienza. Como dice el doctor Atienza, se han tomado medidas tarde. Yo creo que... Pero, perdón, ¿en Córdoba? En Córdoba, porque no... Por este afán de diferenciarse, Córdoba hoy está recibiendo fondos de la Nación mucho más que en el gobierno anterior, mucho más. Sea por la pandemia, sea porque el gobierno nacional pretende de que Córdoba no se victimice como en otras oportunidades, de que se presentaba como víctima del gobierno nacional. Entonces, Córdoba está recibiendo mes a mes, ya van 10 meses seguidos, de que recibe todos los meses más de fondos de la Nación. Y Córdoba, el gobierno provincial lo que hace, la respuesta a eso es seguir tratando de diferenciarse. ¿De qué manera? A costa de los cordobeses. La verdad que no estoy de acuerdo con la diputada Austin en esto de los colegios, porque los colegios no son solamente tomar como medida a los alumnos, tomar como medida, como si dijéramos un 4% de los docentes, como si no fuese nada, y no pensar en el movimiento que se genera con padres, con gente que comercializa, transportes,
con un montón de actividades que se generan en el colegio que sí contagian, Entonces, en el afán de diferenciarse, no hay otra forma, no puede ser de que solamente aquí no se entienda o solamente aquí están los cráneos que dicen que hay que abrir en semejante pandemia los colegios. ¿No es cierto? Solamente parece que es Córdoba. Y hace un par de semanas también Cava. Casualidades, ¿no? Casualidades. ¿Usted le atribuye un carácter político a lo totalmente. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a lo de Córdoba? Totalmente. Hay una intencionalidad política en todo esto. De lo contrario, no puede ser de que todos los otros gobernantes del país, todos los otros ministros de salud del país, todos los otros ministros de educación del país, sean unos burros, no entiendan lo que entiende el gobierno cordobés y el gobierno de Cava. Entonces sí creo de que... Yo hablé de la criminalización de la pandemia, ahora me puedo ocupar de la politización de la pandemia. Totalmente. Pero sí, al precio de poner en un en estado riesgo la salud, a la población. La salud y la vida de los cordobeses, hablando de los cordobeses. Y estamos en un hecho inédito en que el gobierno y la oposición están de acuerdo en esto. Aquí en Córdoba. De Córdoba. Y la oposición de Córdoba están de acuerdo en esto. Es una cosa que 2 más 2 son 4. Yo me permito ahí, tengo obviamente un punto de discrepancia, y cuando decía recién que creo que lo importante es ceñirse a la evidencia, ¿no? Porque eso nos ahorra procesos de discusión también. No son los cráneos de Cava, los cráneos de Córdoba, ha sido la Organización Mundial de la Salud, fue UNICEF, fue en Argentina la Sociedad Argentina de Pediatría, fueron un montón de actores argentinos por la educación, una red de profesionales, con estadísticas, con información, con evidencia, sopesando, poniendo en la balanza el costo y el beneficio. Pero déjeme decir 2 cositas, porque tuvieron que ver con la discusión que llegó hasta la Corte Suprema, la cuestión del transporte. La Ciudad de Buenos Aires, ante la Corte Suprema, mostró la evidencia de que la apertura de las escuelas, paradójicamente no había generado un mayor aumento en la circulación. Y fíjese que estamos hablando de Cava, una ciudad muy grande, con un enorme sistema de transporte público. Las familias habían optado por la utilización de los vehículos particulares. Imagínense, mire, yo vengo de Luque en este momento, imagínense si en una localidad pequeña, donde muchos andan a pie, muchos andan en bicicleta, puede ser el transporte público un problema como un foco de los contagios. Y lo segundo, cuando decimos no se sabe dónde se producen los contagios, no se sabe cuando no se rastrea, que es algo que hemos dicho hasta el cansancio. En Cava, no quiero ponerlo como ejemplo, paradigmático. Yo me voy a poner sobre eso. Pero no sería el mejor ejemplo Cava, en esta instancia. Para mí sí. Claro, no sería el mejor ejemplo. Ni Cava ni Córdoba son ejemplo de absolutamente nada. Son los 2 sistemas colapsados del país. Si se me permite, la verdad que a mí me da mucho gusto. Quiero cerrar el argumento diciendo la diputada hoy. Es una lástima que no se pueda, que no estén dispuestos esté ninguno de los dos a escuchar preocupada argumentos. por la educación, que Pero fue una parte de un lástima. gobierno que cerraba colegios. La verdad Qué que paradójico me da mucha que los alegría. 2 actores que hoy están pregonando las políticas del kirchnerismo no dejen terminar un argumento, Pero que no estén dispuestos Brenda, a escuchar un argumento. es que Quiero no decir sabe- un está dato hablando. nada más. Dice, los 2 están colapsados según acaba de Pero permítame, diagnosticar. Carlos, permítame cerrar un argumento. 9 de cada 10 de los contagios en las escuelas ocurrieron fuera de la escuela. Eso quiero decir. Es decir, está rastreado. Lo dijo, no hay ningún impedimento para que lo diga. 9 de Nadie cada ha 10. visto que lo Pero dijera. digo que Ahora, estaban colapsados. Yo me quiero detener en esto del colapso. Pero ¿cómo se sale hay dudas del de que el colapso? sistema Ella dije está las colapsado. medidas. Ahora, fíjese lo curioso, ¿no? La primera medida que toma todo gobierno, toda provincia, cuando colapsa su sistema son cerrar las escuelas, digamos. Es lo primero que hace. Y está demostrado ya a nivel mundial. Lo que pasa es que se quedaron con el libreto viejo, del de antes del 20 de marzo. Después del 20 de marzo tuvimos muchísima evidencia, ya hay trabajos publicados,
Lancet, Nature, un montón de publicaciones que hay que dicen que la escuela actúa como un acelerador. Yo en enero, después de una investigación que hicimos, un análisis de situación de salud, yo utilizaba la palabra detonador. Ahora el mundo lo llama acelerador. La escuela, por la dinámica pandémica de la escuela, moviliza en la Argentina, tenemos 12 millones y medio de matrícula, tenemos 61.000 centros educativos distribuidos en todo el país. Tenemos alrededor de 8 millones de personas más que colaboran con el tema de la presencialidad de las escuelas, que son el papá y la mamá que lo lleva, lo trae, el transporte, la librería de la esquina, la fotocopiadora, el kiosquero, la plaza que está cerca de la escuela. Son lugares que están involucrados en la dinámica de la pandemia. Ahora, ¿por qué? Si un fin de semana largo que mueve 2 o 3 millones de personas termina produciendo aumento de casos, no va a producir aumento de casos mover 22 millones de personas todos los días. Es hasta una cuestión de lógica y de sentido común. Pero le pongo algunos ejemplos. Miren, Israel abrió 3 veces la escuela, cerró 3 veces el país. Portugal, en el mes de septiembre del año pasado, abrió las escuelas. 3 meses después, en el mes de diciembre, era el país con mayor cantidad de casos del mundo. Uruguay, ¿qué le pasó a Uruguay? En este momento es el lugar del mundo en donde mayor cantidad de casos. ¿Qué tuvieron abierto ellos? Las escuelas. La dinámica, la cantidad de gente que hace circular las escuelas es tremendo. Digo, moviliza el 40% de toda la población de cualquier ciudad. Y fíjese que, casualmente, hay aumento de casos desde Tierra del Fuego hasta Formosa. Todo, absolutamente todo, y hasta el interior del país, que está todo absolutamente colapsado y lleno de casos de coronavirus. ¿Qué es lo que hay en todos lados? Las escuelas. Digo, no hay más que eso. En el mundo social donde se mueve Oberlin, que es muy particular, Sí, ¿la presencialidad tiene algún rol preponderante de acuerdo a los datos que acaba de dar Brenda Austin? Digo, yo sí veo que hay muchísimos chicos que han dejado la escolaridad, digamos, se sienten absolutamente Han perdido. fuera porque no tienen vinculación virtual. Entonces, ¿Es digo, posible retornar, y hay muchos chicos con recuperarlo? los que uno habla que ya no vuelven a la escuela, o sea, ya se han dedicado a juntar cartón o otras cosas. Yo lo que veo es que, vuelvo a decir, es que no se toman las cosas en profundidad, ¿no? Entonces, es decir, yo no voy a discutir si hay que cerrar o abrir la escuela. Todos han dicho en profundidad. No digo ellos, sino en las medidas La política en general, en las gubernamental. medidas. Digo, yo no soy quien, o sea, no tengo ningún elemento para decir si hay que abrir o cerrar las escuelas, eso no me corresponde a mí, no tengo idea. Ahora, lo que sí veo es que los chicos de los barrios humildes que no están yendo a la escuela, están juntando cartón para sobrevivir, están en los campeonatos de fútbol, o sea, se van a contagiar por cualquier otro lugar. El único lugar en donde estaban contagiados, hoy no lo tienen. Si hay que abrir la escuela, no sé, capaz que no hay que abrirla. con ella, No, claro. pero digo, capaz que la solución es, ¿cómo resolvemos el problema del hambre de esos chicos? ¿Cómo resolvemos la cuestión virtual, de conexión virtual de esos chicos? ¿Cómo resolvemos la situación de hacinamiento para que no tenga que estar todo el día en la calle, porque en la calle es insostenible? O sea, digo, no sé si la resolución es abrir o cerrar la escuela. Sí veo que en los sectores más vulnerables, cerrar la escuela por las condiciones en las que se vive, no ha resuelto absolutamente nada. O sea, los chicos se siguen contagiando por los canales donde se mueven. Eso lo digo simplemente de ese lugar. Yo quiero recuperar ese argumento. Miren, desde abril del año pasado estamos tratando de discutir en la Comisión de Educación la creación de un programa de becas de la Cámara de Diputados de la Cámara de la Nación, para la creación de un sistema con becas de conectividad. Aunque sea, ¿no? Es decir, vayamos a buscar justamente, ya sabíamos que un 20-30% de chicos en algunas provincias de Argentina no tenían acceso a Internet, más el tema de los dispositivos. Se podría haber pensado en las escuelas, cuando no se podían abrir al 100%, focalizar en justamente aquellos que necesitaban ir ahí. Bueno, desde aquel momento hasta ahora no hemos logrado que la Cámara de Diputados ni que el Congreso apruebe una ley que tienda a garantizar la conectividad. Hubo un dictamen que lo impulsó en su momento el diputado Carro, pero que no logró llegar al recinto. Y que es un pasito así chiquitito que nada más liberar datos en ciertas zonas. Entonces digo, claro, ese sería un punto, decir, bueno, ok, vamos a ir a la virtualidad, que vayan todos los estudiantes, no que queden algunos como si fuera con la ñata contra el vidrio, golpeando la puerta, tratando de entrar a la escuela y sin poder hacerlo, porque eso es lo que representa la virtualidad para pocos. ¿Por qué la resistencia? No, ¿quiere decir algo? Sí. Al margen de la pregunta mía. Sí, no la quiero cortar a la diputada en su momento, pero quiero sacarla de un error. Esto con sinceridad. Desde su punto de vista. Sí, no, es que es real.
porque habla de mi persona y de muchos compañeros. Nosotros somos peronistas antes de Kirchner. Somos peronistas antes de la Sota. Somos peronistas antes de Menem. Somos peronistas antes de Schiaretti. Es decir, somos peronistas. Los ismos, cuando nos ponen, nos tipifican en un lugar, lo único que hacen es tratar de menoscabar nuestra opinión o tratar de subestimar el lugar de donde estamos militando. Nosotros somos peronistas. ¿Puedo corregir kirchnerismo por peronismo? Como un grupo de compañeros peronistas que no abandonamos nuestra idea de peronistas, que gracias a Dios, esto se lo digo al conductor, gracias a Dios, ocurrió un quiebre en el peronismo de Córdoba cuando el compañero Caserio renunció a la presidencia del partido para abrir una brecha y permitirnos a un grupo grande de compañeros que hemos compuesto ese 57% que sacó Schiaretti para ir en apoyo al gobierno nacional desde el peronismo, con la posibilidad que nos brinda el compañero Caserio, que es un lujo que tiene Córdoba en la Cámara de Senadores, que es presidente de la comisión más importante. Va a tener que luchar mucho para ganar la vaca, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Le acepto la corrección. Bueno. Bien, entonces, una pequeña pausa y ya volvemos. Son los dos horribles. Duraremos juntos. Inmediatamente. De acuerdo a los mensajes que recibe la producción, por cada uno de los invitados a nuestro programa de hoy sienten un gran respeto y una gran consideración y estiman que su pensamiento es muy valioso. Recuerdo, doctor, que al comienzo del programa le pregunté cuáles eran las medidas ya tomadas por el gobierno, pero frente a esas medidas, por el gobierno de la provincia de Córdoba, frente a esas medidas, ¿cuáles serían para usted las que hoy usted propicia? Digamos, el cierre de la presencialidad, la primera, nunca se tendrían que haber abierto las escuelas. Es al revés a como nos dicen. La escuela es lo primero que hay que cerrar y lo último que hay que abrir, porque es en donde tenemos nuestros seres más queridos allí y hay que cuidarlos. Hoy la mayoría de las salas de internación pediátrica de todos los hospitales de todo el país están llenas. El año pasado estuvieron vacías. Acá el Hospital de Niños de Córdoba, hace 3 días rompieron el tabique que había entre el área COVID y no COVID para poder ampliar e internar más niños. El Hospital Garrahan, el día lunes a la noche, el doctor Trota dijo que abrían la 4ª sala de internación para niños. Digo, los niños no están ni en fiestas clandestinas, ni están en la escuela, están escolarizados, por eso es que allí se están infectando. Primer medida. Segunda medida, hay que pasar a la virtualidad todo lo que es empleado público, porque ellos tienen sueldo y tienen forma de subsistir. Hay que liberar la calle para el monotributista, el changarín, el que trabaja en negro, que no tiene cómo vivir, para que ellos por lo menos tengan allí cómo buscarse el peso diario. Y el tercer punto es trabajar sobre el contacto estrecho. ¿Por qué? Y allí está el gran problema de la Argentina. Los test que estamos usando son test de antígeno que tienen un 33% de falsos negativos. Hay mucha gente que cuando le avisan que fue contacto estrecho, inmediatamente sale corriendo, va, se hisopa y le da negativo. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de amplificación ahí como es el test del PCR. Entonces, hasta que no pasan por lo menos 7 u 8 días o la persona es sintomática, ese test no lo detecta. Se viene feliz, se va feliz a su casa, sigue trabajando porque va con una hojita que dice que es negativo, 4 o 5 días después le da positivo. ¿Sí? Cuando no le da positivo, en realidad hace síntomas. Cuando le aparecen síntomas y llama nuevamente al gobierno, le dice, ya no lo podemos hisopar, usted tiene que aislarse. Usted debería estar aislado, le dicen. Pero esa persona ya es positiva y no figura en las estadísticas. De modo que los 5.000 casos que tenemos hoy en Córdoba no son 5.000, son el doble, como mínimo, son 10.000. Pero además le puedo decir que son muchos más, que son por lo menos 5.000 más. ¿Por qué? Porque de cada positivo que va a su casa termina infectando a todo el núcleo familiar, cosa que no pasaba el año pasado con la variante original del coronavirus. La variante original permitía que si alguien se aislaba dentro de la casa no se infectaban. Las variantes nuevas, la P1 de Brasil y la B117 de Inglaterra, son entre 6 y 10 veces más infecciosas. Menor partícula viral, la gente se infecta más. Entonces termina todo el núcleo familiar
sintomáticos, pero uno solo dio positivo ante el PCR. Entonces la situación siempre, esa es la parte del iceberg que no vemos, que solamente lo miramos quien entendemos de la situación. Por eso digo que la situación de Córdoba es de extrema gravedad, no es una situación simple. Así es que con esas 3 medidas yo creo que sería suficiente. Yo no veo por qué cerraron las industrias, por ejemplo, porque en las industrias no hay focos de contagio, eso se puede controlar perfectamente. Y algunas zonas comerciales creo que tampoco es necesario cerrarlas, podrían trabajar casi con normalidad, y lo habíamos propuesto el año pasado, en el mes de abril, habíamos propuesto algunas... Es más, hicimos 2 conferencias de prensa, una el 17 de septiembre del año pasado, en donde propusimos, junto a investigadores de Rosario y de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, los cierres estos intermitentes que va a aplicar Nación en los próximos días. Es decir, que venimos trabajando en este tipo de propuestas. Y allí ya habíamos dicho, ya hace casi más de un año, que las industrias no había que cerrarlas, que no habían focos allí de infección, como así tampoco algunos comercios que podrían seguir trabajando sin mayor problema. La ministra de Salud de la Nación dice que hay una obsesión de la oposición, ustedes, Juntos por el Cambio particularmente, también medios de comunicación a los que asocia a Juntos por el Cambio, con la vacuna Pfizer. Lo que hay es una obsesión del gobierno por no decir la verdad. Eso hay. Si usted revisa... La obsesión no es por la vacuna Pfizer. No, podría haber sido otra. Lo que queremos saber es por qué el gobierno no celebró el acuerdo con Pfizer. Dijeron funcionarios o representantes, en este caso el Poder Legislativo del oficialismo, ellos fueron los que pusieron en discusión la cuestión de que habían pedido recursos naturales, se habló de los glaciares, se señalaron a otros países, los otros países salieron a decir, pero ustedes están locos, no pasó nada de eso. Después se dijeron cosas, el propio jefe de gabinete de ministros dijo en una respuesta oficial, formal, escrita al Senado, que fue en el día de ayer, después de meses que no cumple con su obligación constitucional de ir al Congreso a rendir cuentas, dijo que tenía que ver con una cuestión de ahorro de dólares. El presidente de la Nación salió a decir que se había sentido condicionado, pero no dicen qué pasó. Entonces no es ninguna obsesión con Pfizer. Ahora finalmente en el Congreso el oficialismo ha aceptado citar a todas las compañías, a todas las empresas y laboratorios, se van a presentar el día martes a brindar allí información. Si alguno quiere argumentar que la alcanza la confidencialidad, la verdad es que la ley que aprobó el Congreso establece que tienen la obligación ante las autoridades de la Comisión de Salud del Congreso de ir a contar allí las razones de los contratos. Entonces, estamos hablando de información pública, estamos hablando del derecho de los ciudadanos a poder acceder a un bien escaso como son las vacunas, donde estamos viendo países que han avanzado mucho más que Argentina, por supuesto, algunos otros que estarán peor. Y lo que queremos es efectivamente conocer, saber, que nos den la información. Y yo solamente coincido con algunas de las cuestiones que recién se dijeron de las medidas. Para que participen todos voy a darle la palabra. Sí, pero quiero decir, vacunar es la mejor de las soluciones. Si tiene resistencia la gente a la vacunación. Porque hay sectores sociales muy renuentes a ser vacunados. La verdad es que en todo el mundo. Sí. No solamente acá. No, a ver, no me animo a hablar por todo el barrio. No, por donde usted conoce. Por eso, no por todo el barrio. Porque no me usted animo a hablar, explora el mundo social de una manera distinta a como lo hacemos quizás nosotros. No, yo la sensación que tengo es que la gente sí se quiere vacunar, en el barrio por lo menos. He escuchado por la tele gente que hace denuncias y eso, pero digo, en el barrio la gente sí se quiere vacunar. Ese contacto diario, constante con la gente, que es la que le permite tener una idea definida sobre lo que piensa la gente, porque me parece que la resistencia a la vacuna es de otros sectores sociales. Sí, yo tengo esa sensación también, no puedo decirlo así estadísticamente, pero tengo esa sensación. Y me parece que... Bueno, tampoco tengo estadística, pero me doy cuenta. Y me parece que es lógico que sea así también, porque por ahí la gente más vulnerable es la que a veces siente que si se contagia le va a ser todo mucho más difícil, ¿no? Entonces quiere cuidarse, necesita cuidarse. Y valora también que el Estado le dé una ayuda económica, le dé la posibilidad de vacunarse, porque es lo que en definitiva le permite... Yo le voy a dar la palabra a Lobo, pero quiere decir algo sí, el doctor Atienza. A ver, la Argentina es uno de los países que tiene mayor adherencia a las vacunas. El 95% de los argentinos ve con buenos ojos a las vacunas.
Lo que pasa es que acá la han politizado, le metieron miedo a los argentinos y le dijeron que el Sputnik nos iba a hacer hablar en ruso y que nos iba a transformar en comunista, y la de AstraZeneca ahora que produce trombosis. Entonces la gente va a vacunarse y tengo mensajes, yo les puedo mostrar 50 mensajes por día que me dicen, me toca la AstraZeneca, están en la cola, me toca la AstraZeneca, ¿qué hago? ¿Me la pongo? Sí, ponétela porque es la que sacó del lío a Inglaterra. Digo, Inglaterra vacunó con una sola dosis y hoy ya lleva varios días con 0 fallecidos. Entonces nos llenaron la cabeza de veneno, digo, porque dijeron que la vacuna era veneno. Y a partir de allí la gente empieza a pensar, a decir, pero fíjese que los que dijeron que eran veneno se tomaron un avión y se vacunaron afuera sin mayores problemas. Entonces hay una contradicción. Como habrán advertido, criminalización por un lado de la pandemia, politización por la otra. Luego, ¿el gobierno nacional ha cumplido realmente con su plan de vacunación, al margen de que le hayan incumplido proveedores a los cuales les había pagado? Si nosotros pensamos... Esa es una de las banderas de ustedes. Que en este momento hay vacunados, o hay ya en la Argentina casi 20 millones de vacunas, que están compradas para la totalidad de la población de la Argentina, que van a llegar las vacunas, que hoy día hubo un Zoom entre el presidente argentino y el presidente ruso donde se pone en marcha la fabricación de la vacuna Sputnik en la Argentina, que como bien decía, creo que el doctor Atienza, es probable que no se utilicen en la Argentina porque lo de la Argentina ya está el stock para vacunar a la Argentina, es probable que se utilicen para América Latina, pero que ya vamos a fabricar o para el año siguiente. Lo de la vacuna es un tema casi resuelto, es una cuestión de tiempo. Usted sabe que la diputada Ausi no cree en lo que bueno, usted por dice. supuesto, No, pero hay un dicho que usted conoce muy bien. La única verdad es la realidad. Quiero tomar su dicho, quiero tomar el dicho para decir que con yo creo de que sí, la vacuna ha politizado como todo lo que... Es decir, si usted ha traído esta marca de agua el chivo. y trae, y no me gusta esta, le trae la otra y le dice, ¿por qué no trajo esa? Eso es lo que está pasando con la vacuna. Entonces, en mi casa, visita, me han dicho, yo no me voy a vacunar. Me llaman para transmitirme la felicidad que tienen después de haberse vacunado, la sensación de tranquilidad y de felicidad que le produce el haberse vacunado. Cuando hacía un par de meses, por eso está politizado. Es decir, de la boca para afuera nadie se vacuna. Hay una parte de la sociedad que no se vacuna, pero en realidad quieren la vacuna. Hay un sociólogo argentino que vive en Portugal, Malamud, que dice que, porque esto va directamente al acto comicial que se espera para el mes de septiembre, las PASO, y luego en octubre las elecciones nacionales. Noviembre. No, en octubre se pasaron a noviembre. Que la vacuna no va a tener ninguna incidencia en el resultado electoral, porque van a estar todos vacunados y ni van a creer, ni van a pensar, ni van a escuchar nada referido a la vacuna, por más que se quiera hacer una campaña con o contra la vacuna. Dice que son otros los factores que inciden, pero no lo voy a mencionar. Uno es la unión del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es indispensable para garantizar la hegemonía que hoy tiene el kirchnerismo, pero que no le daría la suma del poder de ninguna manera. Y otra es un problema económico del dólar. Tercer lugar, recién se ubica a la vacuna. Para usted en Córdoba, ¿la vacuna va a tener alguna incidencia en el resultado electoral? No sé si va a tener una incidencia. Sí sé que le va a dar una tranquilidad a la sociedad de Córdoba. Sí sé de que la vacuna, cada persona unilateralmente se siente esa sensación de tranquilidad y felicidad cuando se vacuna. Eso le va a pasar a toda la sociedad de Córdoba y del país. Y si vamos más allá del mundo, que
va a ser un problema menos. Este terror que tenemos, como comentaba antes de comenzar el programa, que cada uno de nosotros tenemos una persona conocida, cercana. Digo esto porque tengo mi mejor amigo, mi amigo de la infancia, en una instancia crítica en este momento, crítica. Por eso digo que cada uno de nosotros tenemos una persona cercana, muy cercana, que está viviendo o ya lo padeció o este virus hizo el mayor de los daños, que es la muerte a alguien cercano a nosotros. Todo eso es la tranquilidad que transmite la vacuna. Por eso digo que mucha gente dice yo no me voy a vacunar porque politizan la vacuna y después transmiten ellos mismos la felicidad que tienen en haberse vacunado. ¿Qué quería contestar usted? Sí, yo quería decir 3 cosas muy cortitas. La primera, cuando me llegue la oportunidad, el turno, me inscribí en el sistema de la provincia, me voy a vacunar porque creo efectivamente que esa es la salida. Confío realmente cuando digo... No discrimina entre... No creo, vacunas, digamos... marcas. No, para nada. Lo que sí creo, que no es politizar, digamos, sino es hacer nuestro trabajo cuando pedimos acceso a la información. Sí, lo dijo que es lo que se respecto a discutió, Pfizer. y es lo que se discutió con la Sputnik al comienzo. Queríamos ver la documentación que se estaba recién empezando a conocer. Entonces, eso me parece importante decir. Yo también celebro que hoy Argentina tenga en stock, digamos, un volumen de vacunas que empieza a llegar. Ahora, la verdad es que al momento, con 2 dosis, hay cerca de un 6% de la población vacunada. Con una dosis, un 20%. Ojalá, y en esto digo, saco la especulación política, no podemos, y acá coincido con lo que está diciendo, no podemos especular con algo tan grave, tan doloroso, tan fuerte como lo que nos está pasando con el COVID y la pandemia. No podemos especular con eso. Si eso impacta, ¿no?, de una manera o de la otra en el resultado electoral, no puede estar en la discusión. Necesitamos que el gobierno, que el país tenga las vacunas que hacen falta. En parte el acuerdo con la Sputnik es para la segunda dosis que hace falta en Argentina, para también envasar acá la segunda dosis, y creo que eso es imprescindible. Eso creo que es imprescindible. De acuerdo a lo anunciado hoy. Ahora, sí creemos, como dije hace un ratito, que es importante que toda esta información de los contratos incumplidos, muchos de ellos, en cuanto a las entregas, que el día martes ante el Congreso se pueda rendir cuenta, ¿no? Porque es muy importante y es parte de la seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos saber dónde estamos parados. Oberlin, hay una situación de bronca que usted advierta en la sociedad por las carencias que se están experimentando de orden social y que no son cubiertas, ni satisfechas, ni resueltas. Bronca, propensa para un estallido. No, yo no lo veo, digamos, no. Bueno, usted no es creo un que estemos en esa actor situación. preponderante. Sí, hay mucha gente preocupada que no sabe si va a poder seguir con las changas, si las changas le van a alcanzar, eso sí lo veo. También es cierto, ahora no estoy muy al tanto de si hay programas o no de asistencia a esas carencias más urgentes. Han habido algunos programas, el IFE y algunos otros, que han dado en el momento más grave de las restricciones, digamos, el comienzo de la pandemia, que si no fuera por eso hay gente que no hubiera sobrevivido porque no tenía ni para comer, qué es eso. Me parece que ahora no hay tantos programas, sería bueno que si se va a cerrar todo de nuevo se vuelva a repensar un poco eso, porque si no hay gente que la va a pasar muy mal. Falta más programas. Sí. Pero yo no veo en el barrio las broncas que sí veo en otros sectores que no pueden abrir un negocio y todo eso, y que se juntan. Esos son sectores medios. Sí, no veo en el barrio ese tipo de situaciones. Sí, muchas carencias, mucha gente angustiada porque por ahí no sabe eso, si va a poder tener el chango o no, pero no veo que se esté armando, ebulliendo algo como pasó en otras épocas. Sí creo que es necesario, más allá de para evitar un conflicto, que sería lo de menos cuando uno lo piensa, para evitar que haya gente que pase necesidades graves. Me parece que hay que pensar a tiempo y no llegar tan tarde, como está diciendo el doctor, cómo se resuelven esas situaciones que se están empezando a generar con esta nueva restricción, ¿no? No obstante lo científico de su postura, ¿usted cree que este conflicto en el que estamos inmersos, derivado de la aceptación o no de las medidas, hay una especie de, algunos periodistas dicen, desobediencia o resistencia, ¿eso va a tener alguna incidencia en los pronunciamientos electorales?
Yo creo que no, yo creo que la gente tiene totalmente claro que las medidas que se están tomando son para su beneficio. Yo no veo manifestaciones de gente, salvo algunos que son grupitos muy minúsculos, muy amplificados por las cámaras. El resto de la población entiende perfectamente que estamos ante una situación de extrema gravedad. Como decía ahí Bocco, a ver, todos tenemos ya un familiar que hemos perdido. Todos conocemos al menos 20 personas que han estado internadas y al menos 5... la pérdida de su padre. Yo he perdido a mi padre. Digo, no quería decirlo por razones hace de 12 días. Hace 12 días. Tuve a mi hermana a punto de tener que internarla. De hecho, no la internamos porque no había cama. No conseguimos cama. ¿En San Juan? En San Juan. Fíjese, esto hace 2 semanas atrás. Se enojó el gobernador allá también porque salía en un paro del programa a decir no hay cama. Y no había cama, yo no la pude internar. Tuve que internarla yo en su casa, armarle todo allí para poder sostenerla. Es decir, que cuando el virus pasa por una familia, amputa 1 o 2 miembros y hay familias que las dejó en ausencias completas. De modo que no es un virus simple ni sencillo. La gente entiende eso. Por eso yo creo que el espacio político está. Y además hay que decirle a la gente que se quede tranquilo. Basta de tema de discusiones de vacuna. El agua potable y las vacunas son las que nos permiten hoy llegar a los 90 años. Digo, de eso no hay ningún tipo de duda. Y la Argentina va a estar logrando, yo creo que sí va a tener impacto en el tema electoral, va a estar logrando la inmunidad de rebaño en el mes de septiembre. Vamos a tener allí indicadores mucho mejor que los de hoy. Por eso es que no tenemos que echar a perder todo en los últimos meses. Nos quedan 3 o 4 meses complejos y a partir de allí habrá que controlar mejor la situación. Le doy la palabra a Lobo para terminar el programa. Porque usted viene de la militancia política. Sí. Bueno. Austin viene de la militancia universitaria política. Bueno, quiero... Y la ha consagrado esa militancia. Quiero dejar un poquito un mensaje. Pero lo estamos yendo y esto es sobre lo mío. Televisión. Sobre la política. Creo que probablemente a esta altura del año, de la pandemia, a mucha gente no le interesa la política. No le interesa escuchar de política. Pero la política es quien marca muchas cosas de la vida de la gente. Y usted lo ha vivido, lo tengo que cortar, desgraciadamente, con esa definición que marca la vida de la gente. Pero en televisión tengo un tiempo que no lo puedo pasar. Gracias. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por haber contribuido a hacer este programa y haber dado datos muy importantes. Hasta la próxima. No es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que